Primera Estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera Estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Les saluda Miguel Ángel Vargas. Estamos transmitiendo nuevamente desde el estudio de estacionpacifico.com aquí en la capital colimense. Transmitimos este miércoles 25 de marzo de este 2020 para todo el estado de Colima y para cualquier lugar en el que interese lo que aquí sucede. Seguimos pues atentos a todo lo que sucede y buscando ser útiles en esta compleja situación de salud pública hasta que pase esta epidemia por el COVID-19. Todo el esfuerzo de Estación Pacífico en general, de Primera Estación, el podcast de este medio de comunicación, pues estará enfocado a procesar información para ustedes, a tratar de resolver dudas, a actualizar la información oficial y aportar elementos para que tomemos todos mejores decisiones, para que como sociedad tomemos mejores decisiones para superar esta epidemia. Antes de comenzar con la información a profundidad, algunos números rápidos. Hasta el momento en Colima se tiene registro, nos mantenemos con 2 casos confirmados de COVID-19, 6 sospechosos y 13 negativos, es decir, ha aumentado la cantidad de negativos y algunos sospechosos. Teníamos hasta la pasada revisión 10 negativos, ya tenemos 13, eso implica que hubo nuevos sospechosos y que algunos de los sospechosos fueron descartados. A nivel nacional se registran ya 5 defunciones, 405 casos confirmados y 1,219 casos sospechosos, de acuerdo con los datos oficiales de la Secretaría de Salud, que obviamente los da, ya saben ustedes, a las 19 horas ofrecen esta rueda de prensa con Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, que actualiza todas las tardes esta información, así es que en unas horas esto se actualizará. A nivel mundial ya superamos los 440,000 casos confirmados en 187 países, 20,000 fallecidos. Con estos números y con mucha información por compartir, arrancamos. ¿Alguna vez te preguntaste dónde terminan las botellas de Coca-Cola? Por un tiempo, nosotros tampoco. Lo sentimos. Y aunque hoy reciclamos 6 de cada 10 de esas botellas, aún no es suficiente. Por eso nos comprometemos a producir 0 residuos para el 2030. Vamos a recolectar y reciclar el equivalente a todo lo que vendamos. Involúcrate. Y gracias por sumarte tirando tu envase vacío en el bote. Coca-Cola. Hagamos esto juntos. Hidrátate diariamente. La nota principal. ¿Y qué hay que actualizar sobre el COVID-19 en el estado, en el ámbito local? Pues primero quisiera decirles que conversamos el día de ayer con el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Vladimir Parra, y él explicaba que él es también presidente de la Comisión de Gobierno Interno, y él explicaba que están analizando distintas medidas para generar un plan económico que ayude a las familias colimenses en la crisis económica que ya está dándose y que generará esta contingencia por el coronavirus. Hasta ese momento era un análisis y propuestas las que se habían compartido, se iban a reunir y la comisión permanente pues tenía que sesionar para poder convocar a un periodo extraordinario para avalarlas ya en firme. El diputado local comentó que algunas de las propuestas son ampliar los incentivos fiscales, establecer que no se den cortes o reducciones en el suministro de agua, aplazar el impuesto sobre la nómina, exhortos al gobierno federal para aplazar los pagos al IMSS, al Infonavit y también a la Comisión Federal de Electricidad, además de mantener pues una rigurosa fiscalización de todos los recursos que lleguen de la Federación para evitar un mal uso. Escuchemos lo que nos explicaba el diputado Vladimir Parra. Nosotros hemos hablado de que se pueda ampliar los incentivos fiscales, no hasta abril como lo plantea el Ejecutivo, sino hasta julio. El tema de la calcomanía, tenemos pensado intentar
la propuesta para reducir el costo para el próximo año, hacerlo desde ahora. El tema de el corte de agua, poderlo regular y establecer que no se corte el agua, que se pueda aplazar el impuesto sobre nómina y que los descuentos del agua no nada más sean para la sociedad en su conjunto, sino también para los comercios, así como la fiscalización de todos los recursos que lleguen de la federación o que se utilicen para la emergencia sanitaria que tenemos, y exhortos para el tema federal de IMSS, de Infonavit, de la energía eléctrica, para que se pueda aplazar. Pues la comisión permanente ya sesionó y convocó para un extraordinario el próximo viernes, donde quedarán en firme algunas de estas medidas. En coincidencia temporal, el gobernador del estado salió hoy a los medios de comunicación a presentar una serie de medidas principalmente económicas. Sí habló de que la salud es lo primero, de que se tendrá que hacer invertir en salud, hacer una reconversión hospitalaria y que el peso que tengan irá para ello, pero lo que detalló fueron una serie de medidas que son más del ámbito económico. Primero 10 de lo que denominó un paquete fiscal, se las voy a enlistar rapidito. Excepción del impuesto sobre nómina a microempresas, es decir, de menos de 10 empleados, que son el 80% de los contribuyentes de este impuesto, y ampliación del plazo para el pago del impuesto sobre nómina al resto de las empresas. Ese es el 1. El 2, ampliación del plazo para el pago de la calcomanía fiscal con subsidio a la tenencia, es decir, que no sea hasta el último día de este mes. Tercero, quienes no acceden al subsidio a la tenencia, que se les amplíe el plazo para pagarla. Cuarto, exención de impuestos sobre nómina a los municipios, que son contribuyentes también de este impuesto. Quinto, exención del pago del impuesto por la prestación del servicio de hospedaje a los hoteleros. Sexto, descuento en el pago de todos los derechos y servicios que presta el Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima, el Registro Público de la Propiedad, pues cualquier trámite que tengan que hacer con escrituras y demás, descuentos. Séptimo, ampliación de la vigencia de las licencias de conducir que estén por vencer, es decir, si está por vencer tu licencia, pues no la vayas a sacar, ni siquiera puedes ir porque ya cerró las oficinas de estos trámites de la Secretaría de Movilidad, pero no estarás en un incumplimiento por tener la licencia vencida, porque por decreto se ampliará la vigencia a las que venzan en este periodo de contingencia. Octavo, suspensión de plazos para acciones de fiscalización, es decir, si la Secretaría de Planeación y Finanzas después de algunos requerimientos ya te andaba persiguiendo para que pagaras algún impuesto local que no hayas pagado, el impuesto sobre la nómina principalmente, pues esto le van a poner un poco de calmita. Noveno, condonación de recargos y multas en el pago del agua y descuentos por pagos adelantados. Y décimo, pues establecer que no habrá reducciones en el suministro de agua a quienes no paguen. Pero el gobernador también hizo una reflexión sobre la invitación a que paguen quienes puedan pagar, y que habrá descuentos, pues como ya les decía, dentro de estas medidas a quienes paguen por adelantado bimestre o todo el año. También invitó pues a que racionalicemos el consumo, dado que hay mucha gente en sus hogares que está consumiendo más ahora porque está en sus hogares por las propias medidas de higiene que esta contingencia sanitaria obliga, pero bueno, que no desperdiciemos el agua, no estamos en época de desperdicios, y hacía la invitación para que quienes puedan pagar, paguen, porque se requieren los recursos para que Ciapacóvil y el resto de los organismos operadores de agua puedan operar, requieren lana para garantizar el suministro. El porcentaje de estos descuentos y demás y los plazos, dijo, le tocará al Congreso, pero confió en la sensibilidad social del mismo. Así es que seguramente en términos prácticos esto implicará una iniciativa para reformar las leyes que se tengan que reformar
para implementar este paquete de 10 medidas fiscales. Lo segundo que mencionó el gobernador es un programa emergente de atención alimentaria. Dijo que está bajo diseño y que se va a presentar y comenzar a implementar esta misma semana. Supongo yo que se trata de entregar alimentos, pues canastas básicas a quienes menos tienen, a quienes están en una condición de vulnerabilidad extrema, que puedan comer, ¿no? Y sobre todo la gente que en el sector informal, que vendedores ambulantes y demás, o que tendrán o que seguir saliendo a vender y que no haya nadie en las calles, o que no tengan que caer en esa disyuntiva entre salir a las calles y cuidar su salud, o quedarse en sus casas y no tener para comer. El tercero de los temas es un campo sano y productivo. Dijo que la Secretaría de Salud ya definió el protocolo sanitario para continuar con jornadas laborales en el campo colimense, que la Secretaría de Desarrollo Rural, que encabeza Agustín Morales, ya confirmó el respaldo de los principales productores a este protocolo y que ellos están contribuyendo con garantizar el pago a sus jornaleros, sobre todo a los adultos mayores, a los que se les pedirá no acudir a trabajar durante la contingencia. Y el cuarto paquete de medidas anunciado es lo relacionado con créditos para empresarios, un monto de hasta 340 millones de pesos, que incluye tanto posibilidades de reestructuración de créditos vigentes del CEFIDEC como el otorgamiento de nuevos créditos. No detalló cuáles son las bases, para qué sectores, de qué montos, qué plazos, pero pues hay una gente sensata, una gente profesional que mucho tiempo estuvo en Nacional Financiera, Gerardo Servín en CEFIDEC, y seguramente serán atractivos y podrán darle un respiro a los empresarios, sobre todo las empresas medianas y pequeñas, y las que estén más expuestas a los cambios en la demanda, en el consumo masivo, pues relacionado con que la gente ande en las calles y no, pues esas serán las que más batallen, y será para las que será más importante estas posibilidades de créditos, que son blandos en comparación con las ofertas que hay en el mercado, la oferta bancaria pues que hay en nuestro país. También dijo el gobernador que vendrán más medidas en esto y en la estrategia de salud, que se van a ir adaptando a las circunstancias. Anunció que está haciendo gestiones con el gobierno federal para buscar apoyos para Colima. Confió en la sensibilidad del presidente López Obrador para darle recursos a los estados, y también hizo una reflexión sobre las personas que creen que no hay bronca con el COVID y que por eso andan tan campantes en la calle. Que piensen, invitó a que piensen que pueden pues contagiar a alguien que pudiera perder la vida, y pues ese alguien pudiera ser incluso un ser querido de la gente que cree que no le va a afectar, y que si económicamente no te afecta por la razón que sea, pues que busques contribuir con lo que te toca en tu pago de impuestos, en tu pago de agua, o ayudar al prójimo, ayudar al que no tiene. Esto fue el mensaje del gobernador, que se da también en un día que, hay que decirlo, en diversos puntos del país, y Colima no fue la excepción. Hubo algunos reclamos, algunos planteamientos de trabajadores del sector salud, tanto del ámbito estatal como del ámbito federal. Del ámbito estatal ayer en Tecomán, del ámbito federal el día de hoy en el ISSSTE aquí en Colima, que fue parte de una convocatoria nacional que el presidente López Obrador pues dijo que estaban en su derecho, que sí están atendiendo asuntos de suministro de materiales en el sector salud para esta contingencia, pero también recordó pues o dio su lectura de que hay grilla de parte de los liderazgos sindicales de por medio, ¿no? Que antes se sentían dueños del sector salud, controlaban las compras, los moches, este tipo de cosas, y bueno, en la lectura del presidente no está exento de esa grilla y de esa lucha de poder, que al final también es de lana, en el sector salud. Así es que, bueno, hasta ahí la información, mi reflexión sobre el tema. Qué bueno que el gobernador esté diseñando medidas de mitigación del impacto económico de la crisis. Qué bueno que tenga en mente la necesidad de reconversión hospitalaria. Me parece que las preguntas que hemos hecho en este espacio respecto
a las carencias que pudiera tener el sistema de salud del Estado, la capacidad hospitalaria que tenemos, la capacidad de equipo. Me parece que son preguntas que no estamos descubriendo el hilo negro y que seguramente el gobernador ya le hizo a su equipo de trabajo, a la secretaria Leticia Delgado Carrillo, desde el día 1 en que se declaró la emergencia, es más, desde antes, seguramente. Lo que yo sí creo es que así como anunció medidas puntuales en lo económico, también falta una comunicación totalmente transparente, realista, sincera de cuál es la radiografía del sistema de salud estatal, dónde vamos a tener broncas, si los 58 ventiladores que tenemos alcanzan o no alcanzan, si las 694 camas de hospital entre públicos y privados van a alcanzar o no van a alcanzar para el pico de la crisis, si han dicho que se van a poder requerir hasta 600 camas de hospital y tenemos 694, es el 80 y tantos %, y vamos a dejar con el 14%, es 86, el 14% para el resto de la atención. ¿Cuál es la ocupación promedio del sistema hospitalario colimense? Eso nos dará una pista. Seguro esas preguntas, a ver, somos economistas, pensamos igual, estructurados, cuadrados, son preguntas y aparte son obvias. Estoy seguro que el gobernador ya le hizo a su equipo esas preguntas y lo que queremos conocer es las respuestas, porque estamos en un punto en el que podemos tomar decisiones para mitigar los problemas que vamos a tener en los picos de contagio. Y si es lana, pues se tienen que hacer cosas, ¿no? Canalizar recursos, ahorros de otros lados. Si se tiene que pedir lana, pues que se pida lana. Aquí yo me pondría del lado de lo que dijo René Pérez Joglar, residente, que entró en una discusión recientemente con un analista a nivel nacional, Gibran, una discusión sobre si salir o no salir, y la gente que no puede darse el lujo de quedarse en su casa. Decía: amigos de México, les hablo como le hablo a mis hermanos, no tienen que salir de sus casas para fortalecer la economía, solo manténganse saludables sin salir, la vida vale más que cualquier pinche economía. Y yo coincido, pues, la vida tiene que estar, la salud tiene que estar antes que la economía, y la economía ya veremos cómo la arreglamos. Dice un compañero aquí en Estación Pacífico, Carlos, dice: ese es problema del Carlos del futuro o del Carlos del mañana. Pues los problemas económicos que esto generará, atender la emergencia sanitaria, serán un problema del Colima y del México del futuro. Quizás serán un problema de la gobernadora, gobernador del futuro, de la presidenta o presidente del futuro, y no de Nacho y no de Andrés Manuel. Entonces, creo que es importante tener bien clara la radiografía de dónde estamos, las proyecciones que se tienen, cuáles son los focos rojos, cuáles son los cuellos de botella y qué vamos a hacer para tratar de solventarlos. O sea, no se trata de tirarle mierda a los gobiernos, de aprovechar para: es que yo soy moreno y este es un gobernador priista y vamos a tupirle, o yo soy antipeje y hay que aprovechar que ahorita vemos los problemas que hay en el sector salud para noquear al presidente y que no se levante y que los morenos no se les ocurra ganar ni una gubernatura ni una diputación en el 2021. Me parece que no es tiempo para los cínicos de la política. Me parece que es tiempo para dejarnos de fregaderas y entender que es un problema que nos va a afectar a todos y tomar decisiones sensatas, hacer análisis profundos, racionales, sopesar alternativas y tomar decisiones rápidas. Así es que por eso es mi planteamiento, no es con ganas ni de alarmar ni de fregar a nadie, simplemente es lo que el equipo periodístico de Estación Pacífico nota de la información que están presentando, procesa de la información que están presentando las autoridades, identificamos huecos y respetuosamente pues pedimos que llenen esos huecos con información para que tomemos mejores decisiones. Eso no quita que tengamos que asumir nuestra responsabilidad de que nosotros con nuestro comportamiento
somos claves para cambiar el destino de este problema público que es la pandemia por el COVID-19. Con nuestro comportamiento en cuanto a higiene y en cuanto a aislamiento social, podemos hacer que la velocidad de contagio sea mucho menor, que el pico no sea tan pico y que sea más plano en la curva de contagio y que por ende no se dé una saturación hospitalaria. Pero a la autoridad eso no le exime de sus responsabilidades de estar listo por si las cosas no salen como desearíamos. Hasta ahí dejo este tema. Más información en estacionpacifico.com. La Marina sabe cómo tonificar el contorno de tus ojos. Creamos la zona total de óptica con todos los lentes oftálmicos y solares de las marcas más reconocidas. Ven y encuentra los lentes que te harán ver realmente bien. La Marina va con tu estilo. Información nacional. En el ámbito nacional y hablando nuevamente de temas económicos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se van a otorgar 1 millón de créditos a pequeños comercios para hacer frente a la crisis económica ocasionada por el COVID-19. De acuerdo con el presidente de México, los créditos serán de 25,000 pesos con 3 meses de gracia para comenzar a pagar y 3 años de plazo para concluir. Los créditos tendrán una tasa de interés de 6.5% anual, es decir, la mejor tasa que puede dar el Banco de México. Aclaró que la mitad de los créditos serán para la economía formal y la otra mitad para la economía informal. Escuchemos parte de lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana en su conferencia diaria. Protestas de médicos, trabajadores de la salud, en clínicas, hospitales, que dicen que todavía no les llegan los implementos necesarios para afrontar la crisis que se viene. Eso ocurrió a lo largo de esta semana, está ocurriendo otra vez hoy, esta mañana. Ayer nos comentaba el doctor Hugo López-Gatell que se garantiza que van a tenerlos. ¿Ustedes creen que se trata de una real falta de insumos o es algo que está gestándose de otra forma? No sé, pienso en dirigentes sindicales o las dos cosas. ¿Hay manera de afrontarlo de parte de ustedes? De que faltan insumos, ¿sí? Y aprovechan líderes para alentar estos movimientos. Es que también habían líderes en el sector salud que eran los dueños. Y aseguró el presidente que los créditos serán para pequeños comercios como taquerías, talleres, fondas que pudieran resultar afectados por la crisis económica que se espera debido a la paralización de actividades productivas en esta contingencia sanitaria. Pues en el sentido adecuado este tipo de medidas, evidentemente tendremos que esperar a ver la magnitud del bajón económico para comprender si son suficientes. Yo pensaría que no es suficiente. La iniciativa privada está pidiendo pues exenciones fiscales o prórrogas, pero hasta el momento no se ha dado ningún aviso sobre las obligaciones fiscales de este año. Recordemos que en marzo y abril, dependiendo si es persona física o persona moral, es cuando se tienen que presentar las declaraciones anuales. Pues para hacerlo uno tiene que irse poniendo al corriente de las cosas que tal vez cerró mes a mes de una manera con la esperanza de actualizarlo de otra manera cuando tuvieran liquidez, y todas estas cosas que pues en las empresas chicas, medianas y grandes saben muy bien que se padecen en estos meses. Todavía no hay una indicación en ese sentido. Los posicionamientos del presidente López Obrador han sido al contrario, pues han sido en el sentido de que no va a haber condonación, no va a haber medidas de este tipo, que la gente estaba acostumbrada antes no pagar, que los que se sentían dueños de México y este tipo de cosas. Ya veremos si la realidad económica y sus asesores pues lo hacen entrar en razón o cambiar de opinión. También yo creo que no podemos compararnos con otros países en cuanto al
espacio fiscal, creo que es el término de los especialistas, que tenemos para poder atender este tipo de contingencias o para cualquier otra cosa. Tenemos muy pocos recursos fiscales y están evidentemente muy comprometidos. Hay otras vías por las que también se está apoyando, no directamente a las empresas, pero sí a la sociedad en general, como recursos que se van a canalizar al sector salud para los estados. Se habló de 10,000 millones de pesos, pero bueno, todo este desbarajuste económico tendremos que irlo entendiendo, irlo desglosando, y ya lo estaremos platicando. Por ejemplo, también de las medidas que se han planteado como algo positivo, pues para cargarles menos la mano a las empresas en el estado de Colima, en el ámbito local, la exención o prórroga del impuesto sobre la nómina, en el término que termine siendo planteado por el Congreso del Estado. Pues esto también genera broncas para las finanzas públicas estatales, y el gobierno del Estado de alguna manera es uno de los motores de la economía colimense, y no podemos negarlo, ¿no? Y tapar el sol con un dedo. Entonces, pues los efectos son mixtos, pues. A los que nos condonen el impuesto sobre la nómina o nos lo prorroguen, pues qué bueno. Pero a los que el gobierno del estado les tiene que pagar alguna factura, alguna obra, alguna cosa, pues seguramente batallarán, ¿no? Batallarán para que haya liquidez, y bueno, esto también tiene un efecto en el otro sentido. Estaremos muy atentos a todo lo económico. Yo creo, como dijo René, ¿cómo se llama el apellido del de Calle 13? Bueno, Residente, dijo: amigos de México, les hablo como le hablo a mis hermanos, no tienen que salir de sus casas para fortalecer la economía, solo manténganse saludables sin salir, la vida vale más que cualquier pinche economía. Eso dijo el buen Residente, y más allá de lo de salir o no salir, la idea final, pues sí, yo creo que la salud y la vida está antes que la economía, y la economía pues ya buscaremos cómo arreglarla. René Pérez Joglar, puertorriqueño, ya vieron su video de su más reciente canción, ya no es nueva, ya no es novedad, y nadie estamos hablando de eso, pero bueno, una vuelta al origen y una introspección interesante de Residente. Ya me estoy saliendo del tema, hasta aquí lo dejo, y seguiremos analizando los impactos económicos de esta contingencia. Más información en estacionpacifico.com. Información internacional. Y en información internacional, España superó hoy a China en la cantidad de muertos a causa de COVID-19, con 3.424 personas fallecidas. El país asiático tiene un registro de 3.287 defunciones. En aquel lugar se ha logrado controlar la pandemia, sin embargo, España se ubica como el segundo país con la cantidad más elevada de muertos, solo por debajo de Italia, en donde hay más de 6.800. Respecto a personas contagiadas por el virus, la cifra asciende a 47.610. En las últimas 24 horas se han contabilizado 7.937 nuevos casos positivos, y el total de personas que padecen COVID-19 en España, 26.960 se encuentran hospitalizadas, de las cuales 3.166 están en unidades de cuidados intensivos, mientras que 5.367 ya recibieron el alta médica. Un problema muy serio que tienen en España. La cantidad de muertos ya es superior a las que registró China, solo Italia está peor que España. La Organización Mundial de la Salud está analizando también la situación en Estados Unidos, porque hay un crecimiento acelerado de la pandemia, e incluso pronto pudiera ser considerado el epicentro de la pandemia Estados Unidos. Pasó de ser Asia a ser Europa y pudiera estar en el continente americano, con todos los riesgos que ello implica para nuestro país, que no ha cerrado sus fronteras por completo y que no ha cerrado sus vuelos a la Unión Americana ni a ningún lado. Lo digo nada más para que sigamos atentos
a los focos rojos de esta pandemia. Y con la información internacional cerramos nuestro episodio de hoy. Quiero agradecerles que nos hayan acompañado. A nombre de todo el equipo de Estación Pacífico, yo me despido. Soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el miércoles que ustedes se merecen, que seguramente será un miércoles excelente. Cuídense, por favor. La Marina va con tu estilo. Cervecería de Colima. Nos gusta mucho ser de aquí. Y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron